Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Este es parte de La Hora Tica, un proyecto de periodismo independiente que sobrevive única y exclusivamente gracias a los aportes financieros que ustedes mismos dan. Pueden suscribirse a un fee mensual a través de www.patreon.com/La Hora Tica o pueden hacernos un simple móvil al 8607-6470. Hoy haremos un análisis sobre el informe de labores y el discurso presidencial que hizo Rodrigo Chávez ante la Asamblea Legislativa y tocaremos otras noticias nacionales y hablaremos obviamente de la designación de un nuevo papa. Iniciemos. Obviamente la noticia de la semana es el discurso de rendición de cuentas que debió hacer el presidente Chávez ante la Asamblea Legislativa. Como ya es costumbre, en la primera sesión, luego del 1 de mayo, el presidente habla frente al plenario en lo que se supone es un espacio para decir lo que ha hecho, el estado del país y las acciones que tomará de ahí en adelante. Sin embargo, como no tenemos un presidente normal, este no fue un discurso normal. Hoy intentaré hacer un resumen, me centraré en algunos puntos específicos y les daré mis razones para hacerlo, además de, como siempre, mi opinión. Antes de empezar, hice un pequeño sondeo en Instagram preguntando si querían escuchar al presidente o si preferían que yo les contara lo que dijo. La gran mayoría votó por no escucharlo, así que honraré eso, excepto por un par de veces cortitas, lo prometo, porque creo que es importante. Pero el recuento que haré tomará bastante tiempo de este episodio, así que ténganme paciencia. Empecemos por la forma. Chávez entró al plenario con su caminado de vaquero y mascando chicle. Una vez en el podio hizo sonar un rugido de jaguar y entró un video con tomas y música inspiradora, esa que uno baja de internet para un video corporativo. Gran parte de lo que se escuchó durante su tiempo ante los diputados no fue su voz, por dicha, sino la de su perro su perro de traba, Luis Carlos Monge, uno de los periodistas de Casa Presidencial. ¿Pero por qué? Porque el presidente Chávez presentó un total de 6 videos de aproximadamente 6-7 minutos cada uno, pregrabados, prelocutados, preeditados, en los que se mostraba con una pomposidad al nivel de novela mexicana los supuestos logros de la administración. El crimen se combate con acciones, en las calles, en el mar, desde el aire y en las cárceles. Este gobierno no afloja en su lucha por sacar a esos delincuentes que tanto daño le hacen a nuestra querida Costa Rica. Y el ejemplo más reciente es la Operación Tolerancia Cero. La acción busca frenar la violencia y el actuar de las organizaciones criminales que tienen sumidos en el caos a los barrios del sur de la capital. El Ministerio de Seguridad desplegó 400 oficiales en las calles de los barrios más problemáticos del sur de la capital. Y así con todos, yo me sentía como en la edición meridiana de Telenoticias presentada por, Pilar Cisneros y su perro de traba. En los videos también ponían partes donde salían personas diciendo lo maravilloso que ha sido este gobierno y cómo el gran presidente Chávez les ha ayudado. Ese fue el formato por bastante rato del discurso. Mientras se reproducía cada video, Chávez veía su celular y se comunicaba con su jefa de fracción, Pilar Cisneros. Luego habló ya sin interrupciones. Y lo hizo a como nos tiene acostumbrados, como si se hubiera majado un huevo antes de subir ahí. Perdón, yo no sé por qué el señor siempre que habla frente a un micrófono lo hace como bravo, como molesto, como si le diera guaro vaquero. ¿Quién sabe qué será? El punto es que sus gritos, pachucadas, sarcasmo y cinismo se adueñaron del espacio y me hizo querer tomarme un shot de cloro porque ya estaba harto de escucharle así. Entre gritos, muecas y gestos agresivos terminó su discurso no sin antes decirnos que Dios bendiga a Costa Rica porque obviamente a un señor machista pachuco y consumidor de alcohol no le puede faltar tatica a Dios. Pero bueno, hablemos del fondo. Chávez no hizo nada diferente a lo que hacen siempre los presidentes en este país. Suave, no se alteren. Estoy refiriéndome a un punto en específico. Presentó lo que él cree son logros de su administración. Eso lo hacen todos. Van a la asamblea a decirnos hicimos X, Y y Z. Todos. Ninguno admite errores y ninguno pide disculpas por no haber cumplido. En eso, Chávez no se diferenció. Pero hablemos de los datos. En inversión extranjera directa también estamos volando.
Por segundo año consecutivo rompimos récord. 20% más de inversión de empresas extranjeras en comparación con el 2022 y 9% más comparándolo con el 2023. Es verdad que Costa Rica tiene números altos en inversión extranjera directa, como lo dijeron, aunque cerca del 80% de ese dinero es de empresas que ya están en el país y están reinvirtiendo la plata, no necesariamente de proyectos nuevos, aunque sí los ha habido. Y esas empresas llegaron acá antes de que Chávez fuera presidente. Pero bueno, están reinvirtiendo y eso es positivo. No lo voy a demeritar. Uno de los logros que más nos emociona es la disminución histórica del desempleo. Chávez presentó relativamente buenos números en temas de desempleo. Dijo que disminuyó y que se ubica en 6,6%, lo cual es verdad. A medias, el desempleo sí bajó, pero solo realmente en un trimestre del año pasado, el que termina su medición en septiembre. El que terminó en enero de este año mostró un desempleo de 7% y el que terminó en febrero un 7,4%. Hoy hay más personas desempleadas que antes. Turismo fue otro de los temas de los que Chávez se jactó. En turismo batimos récords. Recibimos 2.900.000 turistas vía aérea, terrestre y marítima. Sin embargo, oculta el video que el país cumplió en marzo de este año 7 meses consecutivos de disminución en los ingresos de turistas al país. Según datos del Banco Central, la industria turística generó, iniciando este 2025, $60 millones menos que el año pasado. Por su parte, en seguridad, tuvieron el descaro de decir esto. Para responderle a los que se cuestionan por qué ahora incautamos menos droga, muy sencillo. La acción de este gobierno ha hecho que los narcotraficantes ya no se la jueguen tan descaradamente como antes. Ahora tratan de enviar menores cantidades camufladas en cargamentos de frutas y verduras. Es que en serio creen que uno es idiota y se va a tragar ese cuento. Si Chávez desbarató la Policía de Control de Drogas, sacó un montón de guardacostas de, las costas, y estos últimos 2 años han sido los que más homicidios hemos visto en la historia de nuestro país. Es que hay que ser cínico, en serio. Pero bueno, hablemos ahora de lo que Chávez ni siquiera se dignó a mencionar en su informe. Empecemos justamente por eso, la crisis de homicidios, 905 en 2023, 879 en 2024, eso no es normal. Se jactó de la caída de denuncias relacionadas a delitos contra la propiedad, pero de los homicidios que tienen a muchas personas atemorizadas, nada, cínico. A pesar de registrar una disminución en la pobreza y pobreza extrema, la cual se mide por nivel de ingresos y se da mayoritariamente en las costas, justo donde es más fuerte el narco, qué casualidad. Según el Bambi, la cantidad de bonos de vivienda dados en esta administración es la más baja en todo el siglo XXI. Entre el 2010 y el 2021 el Estado dio 11.080 bonos en promedio por año, mientras que a octubre de 2024 apenas llevábamos unos 7.000. Otro tema no mencionado fue la crisis educativa. El presupuesto del MEP para el 2024 fue el más bajo de los últimos 10 años en relación con el PIB. Para el 2025 disminuyó aún más y solo se destinará 4,9% del Producto Interno Bruto. La Constitución Política establece que tiene que ser 8%. El Programa Estado de la Educación dijo en su último informe que Costa Rica enfrenta retrocesos relevantes en materia educativa que se ven agravados justamente por los recortes a la inversión pública. Nuestros estudiantes están saliendo del colegio, cuando lo terminan, con deficiencias bien serias. Y bueno, es que teníamos una ministra de Educación que poco le importa hacer su trabajo y más bien ejercía su rol arrodillada ante los religiosos y haciendo berrinches en contra de quienes le pedían rendir cuentas. De hecho, ya fue a las afueras de la Asamblea Legislativa el día que Chávez dio su informe y sin ningún descaro dijo esto. Y me siento muy orgullosa de haber escuchado todos los logros que dejamos en el Ministerio de Educación porque don Rodrigo Arias no sabe, pero la ruta sí existe, solo no me dio la gana publicarla para que ellos la despedacen. Esa es la verdad.
En serio, nos gobiernan personas con la madurez de una adolescente. Discapacidad, derechos humanos, ambiente y otros temas han brillado por su ausencia en esta administración que se ha empeñado más en pelear que en avanzar. Nada de eso ha mejorado en este país. Y puedo seguir con otros temas: listas de espera de la caja, corrupción, transporte público y las presas que nos tienen hartos y al borde del colapso, violencia contra la mujer, violencia contra las personas menores de edad y un largo etcétera. Pero nos daría Navidad. Voy a irme a un punto del discurso que considero bien importante. Y acá es donde van a escuchar un poquito de la propia voz de Chávez. Cuando terminó su acto de BM Latino presentando videos, el presidente dijo que quería hablar del futuro. Mi mayor deseo y objetivo con la rendición de cuentas de hoy es dejar un mensaje simple y claro. El Estado costarricense, en todas sus tres partes, tiene que sufrir una transformación profunda si queremos seguir avanzando para lograr el bienestar común. Y eso suena bien si uno no conociera realmente lo que él entiende como transformación profunda y lo que ha dicho una y otra vez que quiere hacer con el Estado. Tenemos que cambiar porque Costa Rica llegó a un punto de inflexión. Y yo volveré aquí mismo a este plenario el 2 de mayo del 2026 ante otro grupo de diputados, solo que esta vez serán escogidos por un pueblo despierto, alerta, deseoso de impulsar los cambios que pueden transformar el destino de la patria. Le pido a Dios por el bien de Costa Rica que aquí en este plenario haya una gran mayoría de diputados que sí estén dispuestos a transitar por el camino correcto en la Y histórica en la que nos encontramos. Está clarito lo que pide. Mayoría de diputaciones acordes a su forma de ver el país, y esa forma es sin controles, sin contrapesos, sin órganos que lo llamen a cuentas, porque el presidente se ha peleado con toda institución y su jerarca respectivo personalmente que le pida explicaciones. Quiere un país con una Contraloría, Sala Constitucional, Fiscal y Asamblea que le diga que sí a todo lo que él quiera y no le ponga un solo pero. Lo dice el presidente que pidió cariñitos para un amigo suyo en un contrato con dinero público, o el que nombró en junta directiva del CTP a uno de sus financistas, o el que ha tenido a Marta Esquivel en 3 instituciones distintas a pesar de estar investigada penalmente, o el que le duplicó el salario a sus ministros apenas llegó al poder, o el que lleva récord en contrataciones con dinero público sin concurso y entregadas a dedo. Hay que tener la cara muy dura, la verdad. Y en ese despertar ciudadano, con Dios como mi testigo, les aseguro que ya no habrá una poderosa red de cuido, ni fiscales corruptos, ni contraloras obstruccionistas, ni una corte plena ineficiente, ni mandos medios corruptos que lo puedan volver a doblegar a usted, compatriota, mucho menos mandarlo a dormir de nuevo la pesadilla de la cual usted se está despertando. Bueno, más claro ni el agua, ¿verdad? Pondrán fiscales que solo investiguen adversarios políticos, pondrán una contralora que les diga que sí a todo, cambiarán la corte plena y quién sabe qué más. Nos lo están diciendo con todas las palabras y yo en serio espero que la gente sí despierte, pero despierte para ver la pesadilla que es este presidente, este gobierno y su nefasta intención de destruir lo que nos queda de democracia. Y cierro con esto. Yo no soy ajeno a reconocer los problemas que tiene nuestro país, que tiene nuestra institucionalidad, esos problemas que han excluido a mucha gente, que han dejado sin educación de calidad a personas que la necesitan, que no ofrece oportunidades reales de empleo, esas personas que pasan horas de horas en presas porque en las últimas décadas ha importado más el dinero de los autobuseros financiando campañas que el bienestar de las personas, esa institucionalidad que tarda años en resolver expedientes judiciales sin cumplir con el mandato de la justicia pronta y cumplida. Reconozco que Costa Rica tiene esos y muchos otros problemas y la gente tiene razón de estar enojada, de estar obstinada, pero este
no es el camino. Esta no es la solución. Un autoritario en el poder no es la ruta que debemos transitar para que esto cambie, porque no va a cambiar, porque solo usará a las instituciones para favorecerse a él y a su gente, porque así ha pasado ya en otros países de Latinoamérica, porque lo que está haciendo es de manual. Esta no es la solución. Y honestamente, la solución no es simple. En democracia se requieren consensos, negociación, tiempo y paciencia. Hay que apresurar esos procesos, sin duda, pero en democracia se necesita hablar y escuchar la mayor cantidad de voces antes de tomar decisiones, y eso es difícil muchas veces. Yo les invito, a manera de cierre, a que le exijamos soluciones reales a los políticos de turno, soluciones inclusivas, soluciones que cambien la realidad de las personas. Se viene una campaña bien pesada. No dejemos que el odio, que el enojo, que la desfachatez, que el berrinche, que la chabacanería se apodere de nuestras discusiones ni de nuestros espacios políticos. Exijamos personas decentes, con propuestas claras, realistas, con metas definidas, y protestemos cuando no las cumplan, pero no perdamos la decencia, no perdamos la sensatez, no perdamos el respeto, no perdamos a nuestro país y no lo dejemos en manos de gente como Rodrigo Chávez o Ana Catarina Müller o Laura Fernández o Mauricio Batalla o Marta Esquivel o Juan Diego Castro o Pilar Cisneros, porque luego va a ser muy difícil recuperarlo. Como este informe presidencial tomó buena parte de este episodio, les voy a contar algunas otras cosas que pasaron de manera bien resumida. Estas son las rapiditas. El presidente vetó un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa que permite a agentes del organismo de investigación judicial pensionarse de forma anticipada a los 55 años y con una pensión equivalente al 82% de sus últimos 240 salarios. Chávez dijo que vetaba la ley de forma completa porque era aplicar una discriminación legal favorable a un grupo específico del Poder Judicial. También dijo que lo aprobado no tenía una justificación técnica objetiva y que era impensable aprobar algo como esto en el contexto fiscal y económico del país. Los diputados buscarán resellar el proyecto para que sea ley de la República. Esto va a tomar algunos meses, entonces en otros episodios les contaré sobre cómo está ese fondo de pensiones del Poder Judicial y qué dicen los números. Las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad sufrieron un golpe el año pasado. Según una revisión que hizo Semanario Universidad de los Estados Financieros, hubo una reducción en los ingresos de telecomunicaciones de 7.300 millones de colones en comparación con 2023 y marcó el segundo año consecutivo con disminución en este segmento de la institución. Según esos mismos estados financieros, el ICE tuvo una reducción en sus utilidades netas, o sea, en sus ganancias luego de pagar sus gastos. Escuchen bien, 208.826 millones de colones. Esto representa un 75% menos de las utilidades que obtuvieron en el 2023. La gerente de finanzas del instituto, en entrevista con La Nación, dijo que esta reducción se debía al tipo de cambio y al aumento de los gastos por haber tenido que generar electricidad de forma térmica, y en un comunicado de prensa agregaron que sus finanzas son sólidas y estables. Esta noticia se las trae en serio, y luego se las explicaré bien, pero el gobierno influyó para que el ICE no subiera las tarifas eléctricas, cosa que se decide técnicamente y no políticamente, cuando tuvo que haberlo hecho justamente porque tuvo mucha generación térmica. Y eso lo tuvieron que hacer porque no planificaron bien las sequías que se advirtieron iban a suceder. Yo ya les había hablado de esto un poco, pero en otro episodio se los puedo volver a explicar. Para mí, el debilitamiento del ICE por injerencia política del presidente y los suyos no es casualidad. Luego lo conversamos. El exministro de Transportes y ganador del Oscar a Mejor Actuación Dramática por autoexiliarse, Luis Amador, confirmó esta semana que va a ser candidato a la presidencia de la República y que está en conversaciones con el Partido Progreso Social Democrático para que lo acojan. Sí, ese es el partido que llevó a Zapote al impresentable que tenemos hoy. Todo parece indicar que su presidenta, Luz María Alpizar, está dispuesta a alquilarlo de nuevo. En una entrevista dijo que ha hablado con la dirigencia del partido acerca de problemas como los que afronta la Caja, la educación y la seguridad del país.
La Contraloría General de la República rechazó la intención que tenía el gobierno de usar fondos públicos para contratarle a sus jerarcas un seguro que los protegería personalmente en caso de tomar alguna mala decisión administrativa. El ente contralor dijo que los seguros pagados con fondos públicos deben proteger los intereses de la administración y no dar beneficios personales a sus funcionarios. Es que qué descaro tenían, en serio. Desde el año pasado, el ministro de Hacienda había movido platas de un lugar a otro para pagar unos 248 millones de colones cada año para estos seguros que cubrirían a unos 65 funcionarios, entre ministros, viceministros y hasta las vicepresidencias. Cierro con la noticia internacional de la semana. Habemos Papam. El estadounidense nacionalizado peruano Robert Prevost fue electo como el nuevo líder de la Iglesia Católica y se convierte en el segundo papa americano luego de la muerte del Papa Francisco. Prevost usará el nombre de León XIV. Trabajó extensamente en Perú en misiones y formaciones de aspirantes agustinos y fue obispo de Chiclayo desde 2015. Luego, en 2018, asumió el cargo de segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Fue también administrador apostólico de Callao, designado por el Papa Francisco en 2020. El mismo Francisco lo llevó a Roma para dirigir el dicasterio para los obispos desde el año 2023, una de las oficinas más influyentes de la curia, encargada de proponer los nombramientos episcopales a nivel mundial. Se dice que tiene la misma línea que Francisco, aunque un poquito más conservador. Veremos cómo lo hace. Este fue un resumen de las noticias más importantes que sucedieron del 5 al 9 de mayo en Costa Rica y el mundo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue a más gente, pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento. www.patreon.com/lauratica o pueden hacernos un simpe móvil al 8607-6470. Chao.